La fertilidad humana en general es mala. Se calcula que alrededor del 15% de todos los embarazos reconocidos, es decir, entre 1 y 2 de cada 10 embarazos, se van a perder. Es muchísimo. Mi pregunta es, ¿la infertilidad se puede vivir de varias formas? Supongo que hay mujeres que no quedan embarazadas por alguna razón, pero también las hay aquellas que sí quedan embarazadas y sufren un aborto en algún momento del embarazo. Claro, lo primero es, la fertilidad humana en general es mala. No parece, pero es mala. ¿Por qué? Porque la probabilidad de una pareja de lograr un embarazo por ciclo, por mes, es alrededor del 20%. ¡Wow! Es muy poco. Sí, es poco. Ahora, lo que nos salva a los humanos es que tenemos una oportunidad cada mes. Y eso hace que la tasa acumulada de embarazo, cuando lo estamos intentando, sea buena. Al año, 85% de todas las parejas ya va a haber logrado un embarazo. Y el 15% restante son las que consideramos que tienen infertilidad. Ahora, en cuanto a pérdidas, el aborto es algo que nosotros los ginecólogos vemos todos los días en el consultorio. Es un tema muy frecuente y muy común. Se calcula que alrededor del 15% de todos los embarazos reconocidos, es decir, entre 1 y 2 de cada 10 embarazos, se van a perder. Es muchísimo, es algo que no se platica y quizá las parejas no van por todas partes platicando que tuvieron un aborto, pero yo te puedo decir que de mis pacientes que han tenido 2, 3 embarazos, la mayoría han tenido al menos una pérdida. Entonces sí, es un tema recurrente, es un tema muy común. La principal causa, en por lo menos el 50% de los casos de aborto, es una causa genética. Okay. Es decir, un error propio de cuando se junta el óvulo con el espermatozoide y pasa la fecundación, y son errores genéticos que no son compatibles con la vida y por eso se pierden los embarazos. Y por esto, al avanzar la edad de la mujer, empiezan a haber más errores en esta división que platicábamos y entonces se vuelve mucho más común estos errores y por lo tanto mucho más común las pérdidas. Bueno, de entrada esa estadística que nos compartes en cuanto a pérdidas me parece muy tranquilizadora. Creo que en casa también les va a parecer tranquilizador. Es un tema que aún es tabú y del cual tenemos que hablar un poco más porque no es ninguna vergüenza tener una pérdida. Y esto que mencionas de la compatibilidad, entonces mi pregunta es, ¿puede haber parejas que no son tan compatibles y que de ello devenga un problema de fertilidad? Creo que podría ser un tanto controversial, es decir, no como tal o como nos imaginamos de que dos personas no sean compatibles. Genéticamente. Pero hay niveles o errores que pueden ocurrir porque el hombre o la mujer tengan previamente un error genético y no quiere decir que ellos sean genéticamente anormales, pero quizá una traslocación, por ejemplo, que un pedacito de un cromosoma se pegue en otro, y eso hace que la persona tiene todos sus genes y se expresan de forma normal, pero a la hora de combinarse hay errores. Entonces sí, definitivamente hay problemas genéticos en el hombre o la mujer que pueden condicionar que haya infertilidad o que hayan pérdidas. Entre otras, a lo mejor situaciones, temas de infecciones y temas de todos los factores que estudiamos en infertilidad que puedan hacer que en ese momento haya una incompatibilidad, pero así como tal que un hombre y una mujer puedan ser incompatibles per se, no. Ok. O sea, mi siguiente pregunta cuando estábamos hablando de esto era, ¿deberíamos de hacernos una prueba de compatibilidad genética con nuestra pareja antes de tener hijos? Eso es algo muy interesante y que estamos haciendo cada vez más. Lo que estamos haciendo con estas pruebas genéticas son unas pruebas genéticas que se llaman de portadores. ¿Qué quiere decir? Todos tenemos en nuestra genética y en los miles de genes que tenemos algunos genes que están mutados. Todos los genes vienen de mamá y vienen de papá.
Y entonces estos genes que pueden tener que ver con enfermedades, sobre todo enfermedades recesivas, enfermedades metabólicas. Cuando tenemos un gen normal y un gen alterado, no se expresa la enfermedad. Somos sanos y no tenemos ningún tema de salud. Pero si nosotros somos portadores y nuestra pareja también es portadora de la misma enfermedad, a la hora de hacer esta combinación, pues hay el riesgo que se hereden los dos genes que están alterados y entonces definitivamente nuestro hijo puede tener una enfermedad importante. Entonces estas enfermedades que son enfermedades recesivas sí se pueden estudiar. De hecho, hay algunas poblaciones en donde se recomienda más. Por ejemplo, ser judío o judío ashkenazí, pues es un factor de riesgo muy importante para tener enfermedades recesivas y se recomienda poder hacer estos estudios de portadores. Ok, dime una cosa. Una pareja que lleva un año intentando tener bebé y que no lo está logrando, va con su ginecólogo y su ginecólogo los puede ayudar en este camino, porque me parece que, pues como en todos los casos que requieren un poco más de especialización, a veces es un peregrinaje entre médicos buscando la causa de por qué no me estoy quedando embarazada. Yo recomiendo siempre ver a un especialista. El especialista indicado es un biólogo de la reproducción humana. Okay. Yo primero soy ginecólogo y obstetra y luego tuve una formación de 2 años y luego una maestría de otro año más en reproducción humana. Entonces, sí debe ser un ginecólogo, pero que sea especialista en reproducción. Los ginecólogos generales quizá puedan hacer un abordaje inicial, pero ya para dar todo el seguimiento, para tratamientos, sí recomiendo siempre ver a un especialista. Claro, vas a cortar distancias, ¿no? Total. Ya sabes que algo no está funcionando, vamos a lo que vamos con el especialista. Totalmente de acuerdo. Ok, dime una cosa, ¿qué papel juega el estado emocional de la mamá? Muchas veces, te lo puedo decir como mujeres, nos dicen, es que si tú te relajas te vas a quedar embarazada. Y eso es como lo peor que te pueden decir, porque además de que te sientes culpable, obviamente que quieres quedar embarazada, pero no, o sea, depende de tu estado de ánimo. Pues mira, es muy difícil como tal estudiarlo y en la literatura médica se ha intentado y sí hay estudios que tienen que ver con el estado emocional. Yo en lo particular creo que la mente es muy poderosa y que subestimamos mucho el poder de la mente y sobre todo en estos temas de fertilidad. Yo te puedo contar que he tenido experiencias como, por ejemplo, que pacientes vienen de primera vez conmigo por tema de infertilidad y quizá al hacer la cita se tranquilizan como que van a dejar ya toda la responsabilidad o el seguimiento en alguien más y no van a cargar ellas con el peso. Y tengo pacientes que llegan a la cita de primera vez embarazadas. O sea, ¿sienten que están haciendo algo? Pues llegan embarazadas. Ya tengo varios casos que han llegado de primera vez por infertilidad, hacemos ultrasonido y hay un embarazo. Y quizás es eso, es soltar un poco toda esa carga o lo típico de pacientes que se fueron de vacaciones y se embarazaron, ¿no? Como cambió un poco el mindset, cambió un poco pues toda la rutina diaria y hay embarazo. Entonces definitivamente creo que la parte emocional es muy importante y siempre creo que el abordaje de estas pacientes y de estos pacientes debe ser integral.